Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Gracias a todos. Entonces estamos ya comenzando el estudio de Jueces. Hoy capítulo 10. Vamos a agradecer a los que están presentes. Pueden enviar saludos después cuando terminemos el estudio, le vamos a mencionar. Entonces estamos ahí a todos los que nos están viendo, hermano Isidoro. Hoy compartimos ahí con la hermana Liboria. Y fue un momento muy importante, ¿no? Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado. Bueno, entonces vamos a compartir el capítulo 10 de Jueces. ¿Cómo había terminado el capítulo 9? El capítulo 9 terminó con la muerte de Abimelech, un rey usurpador que intentó apoderarse del reino de Israel a su manera, cometiendo bastantes crímenes, pero al final vimos nosotros que se hizo justicia, ¿no?, por todos los crímenes que él cometió, y su muerte fue una muerte un poco tontita, vamos a decir, ¿no?, porque estando él peleando ahí con el ejército de una ciudad de Jabes, ¿no?, vino una mujer y agarró un pedazo de molino, un batán sería, ¿no? Un batán. En Bolivia le dicen batana, una piedra que se usa para moler, y la arrojó ahí por su cabeza y le rompió el cráneo. Y finalmente él pidió que le ejecutaran para que nadie sepa que una mujer le mató. Pero esa noticia transcurrió los tiempos, los siglos, y hasta hoy nosotros estamos tocando el tema. Por eso hay una parte en la Biblia que dice que nada hay que sea oculto, que no haya de ser manifestado. Bueno, ahora, ¿qué ocurrió? El capítulo 10 arranca con la muerte de Abimelech. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Entonces, por ejemplo, si vemos este juez, no dice muchas cosas de él. El versículo 2 dice: juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y ahí se acabó ya. Pero yo estaba pensando, pero un momento. Abimelech tiene casi 2 capítulos. Nosotros vimos, bueno, por lo menos muchísimos versículos, ¿no? Un rey déspota, un rey terrible. Hablamos bastante de él. ¿Y de Tola? ¿Qué pasó con Tola? Ahí nomás, ya pasamos. Muchas veces, cuando en la Biblia menciona cortamente de alguien, generalmente para hacernos entender que sus años que manejó o gobernó fueron de prosperidad y paz. Fíjense que cuando empezamos de Abimelech decía dominó a Israel. Y acá como arranca otra vez, dice juzgó a Israel. Hizo juicio, justicia. Lo que nosotros muchas veces no captamos. La gente muchas veces piensa que ser justo es simplemente recibir algún don espiritual, pero ser justo es hacer las cosas correctas. Y él, si juzgó, ¿qué significa? Que él hizo las cosas correctas. Pero vamos a ver acá en la nota 10 alguna información sobre Tola. Primero, la palabra Tola, de acuerdo al hebreo, Tola, ¿no? Tola significa
larva o gusano. Es muy interesante. ¿Por qué alguien le pondría a su hijo gusano? Muchas veces también los nombres, quiero explicar estas cosas también, no eran tal vez el nombre que ellos recibieron del nacimiento, sino el nombre con el que se le conoció a lo largo de su vida y de acuerdo a la característica que tuvo mientras vivió o las acciones que ejecutó. Porque ¿qué significa la palabra nombre? Shem, que significa acción, vivencia, actitud. Entonces tal vez este nombre Tola era por una actitud o una vivencia que tuvo este juez, que sí, este sí fue un juez de Israel. Dice Tola o gusano, en hebreo Tola, de la tribu de Isaacar, fue uno de los jueces de Israel que juzgó 23 años, presumiblemente, dice, entre 1149 y 1129, una fecha aproximada. Ahora miren lo que sale acá en este Salmos. En este Salmos dice algo que el rey David narraba sobre su vida. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. O sea, el rey David en su situación difícil, en la situación de persecución, y a pesar de haber sido ungido como rey, se daba cuenta que yo soy como ese gusano, que en la traducción hebrea sale el gusano cármino. El gusano carmi era un gusano que tenía una tinta roja y que muchas veces para procrear a sus hijos se quedaba en un lugar, se quedaba duro y moría ahí, en el tronco. Y sus gusanitos iban alimentándose de sus entrañas. Y esos gusanitos iban produciendo unos líquidos después cuando iban muriendo, cuando iban saliendo, y se convertían en una tinta roja. Salía una tinta roja. Con esa tinta roja se producían las telas. Esa es una historia, ustedes tienen que averiguar un poco más. Pero interesante, ¿no? O sea, ese es el gusano que se está refiriendo. Entonces, cuando David habla de que soy un gusano, está hablando, creo que necesariamente voy a tener que sacrificar mi vida para poder restaurar a Israel. Porque él estaba prácticamente, como él dice, un pie en la muerte, siendo perseguido por Saúl, siendo amenazado por muchos, un pie en la muerte. Él estaba usando su vida por la causa del pueblo. Entonces, cuando uno tenía ese concepto, es porque algunas veces uno necesita sacrificarse para poder traer restauración al pueblo. Entonces podemos entender que qué es lo que el escritor de Jueces nos quiere enseñar de Tola. Que este hombre tuvo que entrar en el juego de la guerra, en el juego de hacer juicio, de establecer orden para salvar a Israel, que venía de una dictadura terrible. Entonces se levanta desde Efraín y decide, ya no podemos vivir sometido a tiranía. Entonces él establece un gobierno para nuevamente establecer la justicia. No sabemos cuál fue la transición con Abimelech. No menciona. Acá dice que inmediatamente que murió él toma el poder. El pueblo se quedó desordenado, sin orden, sin guía. Entonces él agarra esa causa. Era un momento, una situación muy difícil. Pero él agarra esa causa y empieza a juzgar al pueblo de Israel. Por eso, miren lo que dice acá en el Isaías 41:14. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. ¿Cómo le está llamando el Todopoderoso a su hijo, a su pueblo? Gusano, que significa alguien que tiene que dar su vida por otro, o alguien que aparentemente no tiene valor, no tiene importancia, pero al terminar su vida va a producir algo mejor, va a salir algo mejor. No te preocupes, ahora tienes apariencia de gusanito, de gusano insignificante,
pero yo voy a estar contigo. Y nosotros sabemos que para que una mariposa salga antes fue un gusano. Y se quedó en un lugar y después ese cascarón se empezó a endurecer y se abrió y salió una mariposa. El pueblo de Israel también era un pueblo insignificante, era un pueblo ahí de unos cuantos, de Jacob y su descendencia. Pero Dios, Elohim, estaba pensando que de este pueblo va a salir una gran nación. De David, que era un rey que estaba siendo perseguido por Saúl, que no tenía esperanza, va a salir un gran rey que va a establecer un reino perpetuo. Por eso, de mi perspectiva, el escritor de Jueces, con referencia a Tola, es mostrarnos, tal vez en esa época, al rey David que estaba siendo perseguido. Porque estos escritos de Jueces se escribieron probablemente en los tiempos del rey David. Hay, ¿cómo se dice? Argumentos de que la literatura que usa Jueces es una literatura del año más o menos 1000 o 900 de ese tiempo. Entonces, qué importante y qué interesante, ¿no? Cómo conecta a este juez que viene después de un tirano. ¿Quién está también ahora para venir después de un tirano? El rey David, que tenía que traer orden al país. Y David también, él ve, yo soy un gusano, alguien que tiene que vivir una vida de sufrimiento, una vida de un momento de persecución, pero con esperanza de que de esta vida va a salir una vida próspera. Amén. Bueno, continuemos. Entonces, eso es lo que podemos hablar de este juez Tola. Y después ya pasa de largo, ¿no? Juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Eso quiere decir que fue una persona que con humildad y sencillez de corazón restauró el reino. Versículo 3. Tras él, después de Tola, se levantó Jair, Galaadita, o Jair, ¿no? Se dice Jair. Estábamos hablando de que en Brasil utilizan mucho este nombre. Por ejemplo, está Jair Bolsonaro, ¿no? Y se usa mucho, hay otras personas que usan ese nombre. Jair. Jair significa el iluminado. Imagínense, el que da, el que trae luz. Una cosa interesante, ¿no? Estos dos jueces que tienen corto su mensaje, ¿no? Uno trae humildad, sencillez, sacrificio, y el otro trae luz, esperanza. Una sombra perfecta de nuestro Mesías, Yeshua, ¿no? Que primero tiene que traer sacrificio, dolor, sufrimiento, y después tiene que traer con su muerte y su resurrección luz a toda la humanidad. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Y este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair o Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Si dice hasta hoy, probablemente hasta los tiempos de el profeta Samuel y el rey David, y hasta ese tiempo se conocía. Ahora, qué cosa interesante, ¿no? Nosotros leemos y vemos, aparece un juez y sale una cosa que tenía 30 hijos que tenían 30 asnos y 30 ciudades. Yo no voy a aplicar a lo que representa el número 30, ¿no? Medio cabalístico. Puede ser que tenga alguna representación, algún significado, ¿no? El 30 representa las 30 caras del Apocalipsis, las 30 visiones de él, ¿no? Pero sí, algo interesante acá que sale que juzgó a Israel 22 años. Quiere decir que él también hizo lo justo, hizo juicio, no dominó, no fue un dominio dictatorial. También él empezó a traer restauración al pueblo de Israel. También eso hizo Jair. Jair hizo ese punto. Quería mostrar la nota 3,
no está Calé, voy a leerle igual. En hebreo, Yair, ¿no? Yair significa él iluminará. Eso significa. Yair, él iluminará. Que podría tener los significados de el iluminado. El iluminado o iluminado por Elohim. O también Yahweh ilumina o Elohim quiere decir que puede lucir. O sea, también decían que puede, que se manifiesta. Y miren lo que dice acá en Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué quiere decir esto, no? La palabra dice que cuando nosotros empezamos a recordar lo que nos enseñaron, lo que aprendimos, nos damos cuenta que habíamos sido iluminados, que nos resplandecieron, que el Todopoderoso había resplandecido sobre nuestros corazones, ¿no? Y entonces, este juez, Yair, lo que estaba trayendo al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, era una esperanza de luz. Después de tanta masacre, tanta destrucción, después de tanta muerte, un rey que condena, un rey que, ¿cómo se puede decir? Masacra pueblos, exterminaba a las personas, y un pueblo que estaba en idolatría, en adoración, sin esperanza. Entonces, en Hebreos 10:32 sale eso en la nota 3. Voy a leer otra vez. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Entonces, la situación difícil que una persona tiene que traer, el momento en que el Padre le estaba revelando la palabra, revelando su escritura. Y nosotros, ¿qué tenemos como escritura del pasado, de la antigüedad? La Torá. Cuando venimos a un momento en que no comprendemos nada, no entendemos nada, es cuando el Padre quiere que nosotros nos acerquemos a la Torá. Ahí es donde tenemos que investigar, ver, averiguar, conocer. ¿Por qué en el cristianismo tradicional muchas cosas son confusas? Porque ellos, en vez de volver a la senda antigua, a los pasos antiguos, donde el pueblo fue iluminado por el Eterno, donde los profetas transmitieron la luz que venía de lo alto para que ellos puedan comprender el plan del Todopoderoso, más bien cortan eso y se aferran a los sistemas tradicionales que hoy en día tenemos. Por eso se adapta la fe a la cultura o el pensamiento de nuestra época, y entonces desvía de la voluntad del Todopoderoso. No estoy diciendo también que nosotros tenemos que atrasarnos, ¿no? Sino estamos hablando de lo que el Padre quiere para nosotros. Por ejemplo, ese punto de decir, la Torá ya fue abolida. O sea, que ahora Yeshua vino y abolió la Torá. Por eso muchas personas dicen, no, eso era Antiguo Testamento. Eso era para antes. No existe antes ni después. Existe la Torá. Eso no es lo que existe. La Torá es la base de la fe de los hebreos. Es la historia de los hebreos. Es la comprensión de los hebreos. Los profetas son las exhortaciones que los israelitas, que los profetas le daban a los israelitas por no estar haciendo las cosas como estaba establecida en la Torá. Y el Mesías es el desarrollo y el cumplimiento de muchas cosas que estaban en la Torá para poder traernos a nosotros la libertad y la esperanza. Ese es el Mesías. Y los apóstoles son una prueba de que el Mesías vino y explicó y restauró la Torá para el pueblo escogido y los que estaban aferrándose a ese pueblo, los que eran iluminados por ese pueblo, que somos nosotros. Nosotros, a través del pueblo hebreo, recibimos su luz, recibimos su manifestación, y la luz que hace nos une. La luz nos une. Como yo expliqué una vez, si yo entro en una pieza y está oscuro, yo no puedo conectarme con esa pieza. Por más que estoy adentro, prácticamente la tiniebla, la oscuridad, no me conecta con esa pieza. Al encenderse la luz,
ahí yo me conecto. ¿Qué significa conectarse? Puedo saber dónde está esto, dónde está aquello, puedo entender el ambiente. Yo al estar en el camino del Padre, en el camino del Todopoderoso, pero sin su palabra, sin su Torah, no me puedo conectar con Él. Por eso muchas personas, aunque dicen que son creyentes, dicen que están con el Padre, no pueden conectarse con Él porque no están pendientes de su palabra, de su Torah. Entonces siguen en tinieblas, siguen en oscuridad, siguen viviendo en oscuridad. Bueno, entonces traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste el gran combate de padecimiento. ¿Quién es este Yair? Iluminado, el que iluminará. A través de él el pueblo va a conectarse otra vez con el Todopoderoso. Ahora, el versículo 4 dice, y tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Y tenían 30 ciudades. Quiere decir que, ahora cuando habla de 30 hijos, probablemente él tuvo más de 2 esposas, ¿no? 3 esposas. Era una práctica común en aquella época, tener más de una esposa, ¿no? Hoy el tema no es ese tema. Tenían sus razones, ¿no? Otro día vamos a tocar eso. Pero acá ¿qué nos interesa acá? ¿Por qué tenían 30 asnos y cabalgaban sobre los asnos? Para la cultura hebrea, cuando vos sos una persona importante, como ellos eran más o menos como hijos del juez, hijos que estaban gobernando con su padre. Probablemente ellos fueron nombrados como gobernadores en diferentes zonas, porque dice que tenían 30 ciudades. Entonces como que Yair le dice, hijos, necesito que ustedes se encarguen de estas ciudades y hagan también justicia para que estas ciudades puedan tener luz. Entonces, el que la Biblia mencione que cabalgaban en asnos es una forma de decir que estas personas eran personas con dignidad, personas con transparencia. El asno representaba un animal soberbio, un animal duro, pero que si está vivo, si está siendo usado para cabalgar, es porque ha sido redimido, porque ha sido restaurado. Así sale una parte en la escritura. Primogénito del asno redimirás, si no, quebrará su cerviz. Entonces, está mostrando una manera de mostrarnos a alguien que viene para traer justicia, dignidad, transparencia. ¿Quién ustedes recuerdan que hizo un acto similar? ¿Quién hizo algo así? Yeshua. Yeshua, cuando iba a entrar a Jerusalén, se montó en un pollino y entró montado en un pollino. Eso era un acto de que yo vengo a traer justicia con transparencia, con humildad, con dignidad. Eso era algo muy importante. Los reyes que querían mostrar que iban a ser reyes honestos en Israel, cuando eran coronados, no entraban en su caballo blanco triunfante, montaban un pollino. Montaban un pollino. ¿Qué simbolizaba eso? Que ellos están despojándose de su soberbia, orgullo y entregándose a la voluntad del Padre. Esto que nos hace entender que mientras en Israel estaba gobernando un rey soberbio, orgulloso, altanero como Saúl, el Todopoderoso estaba preparando en el desierto a un hombre conforme a su corazón llamado Rey David, para que entre un día a gobernar, pero en un pollino, un animal redimido, un animal restaurado. Quiere decir que nuestro Mesías un día va a establecer este reino, el reino del Mesías, que el Todopoderoso le va a entregar, montado en pollinos. ¿Y quiénes serían esos pollinos? Nosotros, que éramos tercos, que éramos duros, pero que por su gracia hemos sido redimidos. ¿Para qué? Para ser instrumento del rey, para ser utilizado por el rey, para gobernar ciudades. ¿Qué le dijo Yeshua a sus apóstoles? Ustedes gobernarán ciudades. Tú tendrás 10 ciudades, tú 5 ciudades. Todos los que han aprobado, han aceptado la justicia del Todopoderoso, van a gobernar, van a reinar. Entonces, estos dos jueces nos están mostrando una perfecta simbología
del reino de David, que el escritor quiere mostrarle ahí a los que están narrando, y el tirano que está gobernando. Es interesante, ¿no? La manera antes de expresarse, de llegar al corazón del pueblo, era a través de la escritura. Bueno, nota 4. Vamos a la nota 4. Zacarías 9:9, lo que escribió el profeta Zacarías en el año 400 antes del Mesías. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso. ¿Qué significa justo? Que hace justicia, pero es humilde. Porque es humilde montado en un burro, montado en la cría de una burra. Esto era una profecía que hablaba Zacarías de cómo el Mesías iba a presentarse en Jerusalén para establecer el reino. Simbólicamente ya Yeshua hizo eso al venir en un pollino. Ese pollino estaba siendo representado por nosotros. Porque nosotros para entrar en el reino, porque dice que un burro, un asno, no podía entrar en Jerusalén si no era redimido, si no estaba redimido, porque era un animal terco, un animal rebelde. Nosotros también, para ser parte del reino del Mesías, fuimos redimidos por el Mesías y fuimos preparados por el Mesías y fuimos, ¿cómo se dice?, ensillados para poder ser instrumento del Mesías, para entrar triunfantes con él en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que la Biblia nos está explicando y profecía de Zacarías estaba hablando. Entonces, increíblemente aparece esto acá en Jueces. ¿Por qué burros? ¿Por qué cabalgaban por él? ¿Por qué tenían ciudades? Es una forma de mostrar el juez Jair quiere iluminar al pueblo, quiere traer luz a ellos, quiere que ellos puedan sentir justicia, que puedan sentir transparencia en su manejo del poder en Israel. Imagínense, esto ocurrió entre el gobierno de Tola y el gobierno de Jair. Dos jueces que muy corto hablan de ellos, pero muchas cosas profundas nos están queriendo decir. Y nos están queriendo explicar esto porque seguidamente se viene nuevamente la anarquía y es lo que comúnmente pasa con el pueblo. Se olvida. El pueblo se olvida de cómo el Padre estaba obrando en ello. Versículo 5 dice: y murió Jair y fue sepultado en Camón. Acá está diciendo que los territorios donde estaban gobernando, dice, estuvo 30 hijos cabalgaban en las 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. ¿Dónde quedaba Galaad? ¿En qué territorio? Quiero que Calé nos muestre un mapa que no sé si te envié. Vamos a ver dónde estaba Tola y dónde estaba Jair, desde dónde estaban gobernando. ¿Desde qué territorio? ¿Desde qué lugar? El territorio de Efraín, el monte de Efraín. Desde ahí Tola empezó a dirigir a su pueblo, dirigió a su pueblo para darle. Allá nosotros vemos en el mapa, está apareciendo ya el mapa, ¿no? Ese Efraín amarillo. Desde ahí Tola gobernó a Israel durante 23 años. En el caso de, ahí está. En el caso de Jair, allá arriba, ¿no? La tribu de Manasés, arriba dice, ahí no sé, Galaad dice, está apuntado, ¿no? Allá arriba, ahí está, ahí llegó. Ahí está arriba. Desde ahí gobernó y tenía 30 ciudades. Fíjense ustedes que ellos estaban al otro lado. El gobierno de Jair se desarrolló desde el otro lado del Jordán. Bueno, esto es para que podamos saber entonces la ubicación, los mapas de ese tiempo, ¿no? Efraín, Manasés, Gad y Dan. Bueno, gracias a Calé por mostrarnos el mapa. Ahora, versículo 6.
Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Y qué es lo que hicieron? Sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Eterno y no le sirvieron. Así que cuando nosotros vemos que hoy muchas personas que estaban sirviendo al Eterno, de repente están sirviendo a los dioses de tal, a los dioses de tal, o se vuelven otra vez a su adoración antigua, no se preocupen. Eso es la naturaleza humana, de ver el poder de Dios y después olvidarse y rápido conectarse al sistema del mundo. Es fácil, fácil está. Hoy cuando la gente me dice, voy a volver otra vez a lo de antes, voy a regresar otra vez. Es normal, no es algo que raro esta persona. Como si ya entendió. No, miren esto que pasa. Así que por eso Yeshua decía, el que persevera hasta el fin. Es una lucha, nosotros estamos avanzando hacia la tierra prometida, caminando hacia la tierra prometida. El que muchas personas piensen que todo esto es, no, Jesús ya hizo todo, le ponen a Jesús como un ídolo ahí, ¿no? A Yeshua como un ídolo, como un amuleto de la buena suerte, Él me acompaña donde yo voy, y después hace de su vida lo que quiere. Es falso. Cualquier momento el sistema le va a dominar y le va a atrapar otra vez. Entonces, empezaron a llenarse de dioses, ni bien murieron estos jueces justos que hicieron justicia, ellos empezaron a llenarse de deidades, a contaminar nuevamente el territorio del país, a hacer totalmente una anarquía. En este tiempo, prácticamente Israel empezó hasta a sacrificar nuevamente niños. Y aquí ya entra también los filisteos en acción. ¿Y qué pasó el versículo 7? Y se encendió la ira del Eterno contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Por un lado, desde el sur, los filisteos empezaron a apoderarse de la tierra y por otro lado, los de Amón, a todos los que estaban al otro lado del Jordán. A ver, tenemos que traer el mapa ahí, ¿no? Ahí está el mapa. Los filisteos están allá, Dan, en el territorio verde. Ahí abajo están los filisteos. Y los de Amón estaban desde arriba, ya Manasés. Entonces, si quiere decir que les venían desde arriba y ahí también desde abajo. Por las dos zonas le empezaban a atacar a los israelitas. Los cuales, dice, oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel. En aquel tiempo, 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Eso estábamos viendo recién. A los que estaban allá al otro lado del Jordán, fueron prisioneros, fueron esclavizados, fueron torturados durante estos 18 años. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán. O sea, ya Amón había tomado todo el territorio de Galad, al otro lado del Jordán, y preparó su ejército y pasó al otro lado del Jordán y fue también rumbo a las tribus de Efraín y de Judá. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Entonces ellos empezaron a tomar todo el territorio. ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron entonces los israelitas una vez que se vieron en situación difícil? Lo que muchas personas no quieren hacer por su orgullo. Ven situación difícil y prefiere hundirse más, prefiere irse más al lodo, o prefiere buscar otra vez refugio en los dioses paganos. Hay muchos hermanos que cuando están en situación difícil, vamos a hacer como dice en Jeremías, vamos a regresar a adorar a la reina del cielo. Estas cosas nos pasaron porque nos apartamos del cristianismo, nos apartamos de la Santa Cena, nos apartamos, bueno, de todas las costumbres tradicionales, que no estamos hablando de las costumbres, pero estamos hablando de que abriste tu corazón, entendiste el plan del Padre, pero porque no hiciste las cosas correctas, te vinieron situaciones difíciles, pensás que tenés que volver a eso. Entonces eso se llama idolatría. ¿Por qué el pueblo regresaba a los dioses paganos? Porque el hombre tiene la mentalidad de confiar en estatuas o en sistemas antes que confiar en la palabra, en la expresión. Antes de pensar
si estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Por qué esta situación me viene en mi vida? ¿Estoy haciendo lo correcto o no? Antes de pensar en eso, no, prefiero someterme a los dioses babilonios, a los dioses sidonios. Bueno, versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Elohim y servido a los Baales. Ahí está. Esta es la palabra que muchos no quieren reconocer. ¿Por qué fracasa tu vida? ¿Por qué tienes situación difícil? Dejaron al Elohim de Israel, a Yahweh, y empezaron a servir a los dioses de la carne, a los dioses de los placeres, a los dioses del tiempo, de las estaciones, de las tradiciones, y se apartaron del Dios de la vida, del Elohim de la vida. Y el Eterno respondió a los hijos de Israel. Esta manera, este responder es una manera simbólica, no es que cada uno, oh Señor, le escuchamos. Simbólicamente les habló de esta manera. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Mahón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Entonces, le hizo recordar, es como cuando ellos estaban sufriendo. ¿Acaso siempre, cuando ustedes estaban en situación difícil, cuando siempre esos pueblos que ahora ustedes adoran, los atacaban, los invadían, yo no los libré? De Egipto, ¿quién los libró? De los amorreos, de los amalecitas, ¿quién los libró? Siempre yo estuve ahí con ustedes. Y miren lo que dice el versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Qué terrible es. Yo no voy a librar. Había una vez una parte donde yo leí que el Todopoderoso no oirá más el clamor de su pueblo, decía una parte. Yo no les haré más caso. También cuando dice que Él está atento a las oraciones de los justos y no a las de los pecadores. Dios no oye, el Eterno no oye a los pecadores. Entonces muchas personas se enojaban conmigo porque yo hablaba así, ¿no? Pues yo le estaba diciendo lo que dice la Escritura. Atiendan bien acá. El Todopoderoso está diciendo, el problema en sus corazones no es el problema. El problema en sus corazones es que ustedes no pueden reconocer que hubo un Dios, un Elohim, un poderoso, que siempre los ha librado, que siempre les ha sacado de situaciones difíciles, porque es su Dios y porque ustedes son su pueblo. Ustedes eso no pueden reconocer, ustedes eso no pueden entender. Ustedes ahora solamente quieren librarse de este problema para seguir adorando a sus dioses. Ese era el corazón de los israelitas. Y no me crean a mí, como dice un periodista. Miren ¿cómo dice? Los datos. Cuando ellos se sentían libres de una carga, de una culpa, lo primero que hacían era volver a los dioses paganos. En vez de vos haber visto la obra del Todopoderoso en tu vida, ahora sí decir, gracias Señor, ahora sí te voy a servir. No, ellos al revés. Ya me libré de esto, gracias, ahora sí puedo seguir con la pachanga. Ahora sí, a darle duro a la farra. Así era. Así ellos se sentían. Entonces, por eso es que Dios, el Eterno, Elohim, yo no voy a darle a ustedes nada. Así dice aquí. Así ellos dice que escucharon. Andad, dice, qué malo este Dios. Y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vayan a clamar a Baal. Vayan a clamar a los dioses sidonios, a Astoret. Y los hijos de Israel, versículo 15, respondieron al Eterno, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Entonces, de acuerdo a este texto, ellos están reconociendo, sí, fallamos. Si tenemos que morir, tenemos que morir. Pero solo te pedimos que hoy nos ayude, que hoy estés con nosotros.
y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Eterno, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Cómo dice acá? ¿Eh? Dice que fue angustiado, dice. A ver, quiero mirar la nueva traducción viviente. 16 era, ¿no? Entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor, y él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban. O sea, la Biblia nos hace entender que hay una cosa que hace que el Todopoderoso reaccione sobre su pueblo cuando ve que realmente está arrepentido, dolido y que quiere cambiar. Por eso yo le decía que existe un sacrificio, ¿no? Que es el sacrificio del pecador, ¿cómo se llamaba? El pecador reincidente sería, el que vuelve a pecar. Ya se le perdonó y vuelve a pecar, entonces volvía a traer un cordero, y el sacerdote depende del corazón que veía en la persona que trae su animal, aceptaba o rechazaba. Ya este tipo de sacrificio dependía del corazón del sacerdote, dependía de él. Es lo que nosotros vimos en el caso de Yeshua y la mujer adúltera. Ninguno puede condenarlo porque no encontraron pruebas con la ley, pero Yeshua recibió la autorización porque sabía que ella había pecado. Pero en el corazón de Yeshua estuvo el perdonar. Por eso le dijo: yo no te condeno. Deja de transgredir la palabra. Vete y no peques más. En otras palabras le dijo: sigue mi guía, sigue mi enseñanza, sigue mi consejo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, porque yo soy la luz de este mundo. Eso es importante que podamos entender. Y hay un texto que quería compartir. Vamos a ir a Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Fíjense lo que dice ahí. Un ratito, Jeremías 31. 31. A ver. 10. Atiéndame lo que dice ahí. Oí palabra del Eterno, oh naciones, y hacerlo saber en las costas que están lejos. Y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque el Eterno redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien del Eterno, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Eterno. ¿Por qué? Así ha dicho el Eterno: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada, acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Se acuerdan dónde salió este dicho? En Mateo, ¿no? En el tiempo cuando Herodes manda matar a los jóvenes, a los niños. Porque esta es una expresión. Raquel tuvo, por un lado, a su hijo José, que representaba las tribus del norte, y por otro lado a Benjamín, que representaba las tribus del sur. Y ella tuvo que, simbólicamente, ¿no?, ver cómo sus hijos del norte eran llevados por los asirios, y luego sus hijos del sur eran llevados por los babilonios. Y ellos tuvieron que ver, simbólicamente está hablando, ¿no?, tuvo que ver el sufrimiento de sus hijos, y eso llegó al corazón del Todopoderoso, y por eso él dio una promesa
de que iba a rescatar a aquellos que habían sido llevados cautivos. Ese es para entender ese texto. Versículo 16. Así ha dicho el Eterno, reprime del llanto tu voz y de lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Eterno, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Eterno, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín, que se lamentaba. El Todopoderoso dice, ¿por qué van a volver? ¿Por qué los voy a traer? ¿Por qué van a regresar? He escuchado a Efraín, que se lamentaba. ¿Qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Indómito es como rebelde, ¿no? Yo era rebelde, yo no quería ser domado. Entonces tuve que ser castigado, tuve que ser encaulado, tuve que pasar muchas cosas. Como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Por favor, Señor, cambia mi corazón. El pueblo, al ver su situación, su carácter feo, su amargura, está clamando y pidiendo, cámbiame. Si una persona hace eso, eso llega al corazón del Padre. Señor, yo no quiero tener este corazón. Yo no quiero ser un rebelde contra tu palabra. Yo no quiero ser una persona que se somete al sistema. Cámbiame. Conviérteme, dice, y seré convertido, porque tú eres el Eterno mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo y me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta a mi juventud. Y miren cómo el Todopoderoso le estaba viendo después de que vio a su hijo quebrantarse. ¿No es Efraín, hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Por él ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. Yo al verle a él sufrir, a verle quebrantar, yo también me quebranté. Eso es lo que estamos viendo aquí en Jueces. ¿Qué está pasando en Jueces? Capítulo 10. Está en el versículo 16, ¿no? Quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron al Eterno, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Sí. Biblia de Jerusalén. ¿Cómo dice ahí? El 16. Los israelitas respondieron a Yahweh, hemos pecado, haz con nosotros todo lo que te plazca, pero por favor sálvanos hoy. Y retiraron de en medio de ellos a los dioses extranjeros y sirvieron a Yahweh, y Yahweh no pudo soportar el sufrimiento de Israel. No puedo ver, mi pueblo está cambiando, mire, me imagino ver a ellos, sí, saquen todos estos dioses, sacan, tal vez como los de Nínive, tal vez Elohim tendrá misericordia de nosotros. Jonás, tú querías, ojalá que los mate, ojalá que los extermine, duro ese Jonás. Pero el Padre tenía un corazón de misericordia. Por eso Yeshua decía, Yeshua era la imagen del Elohim invisible. Yeshua era el representante de Elohim aquí entre los hombres. Yeshua era el mediador entre Dios, entre Elohim y el hombre. Yeshua clamó, ¿no entendieron ustedes? El Padre quiere misericordia y no dolor, no sufrimiento. Cuando ve aflicción de su pueblo, quiere darle la mano. Mi mano está extendiéndose para salvar. Así está escrito. 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpah. Entonces ya se preparó la batalla. Y ahora, ¿qué falta? Están ahí los soldados. No hay soldados. Eran pueblos nomás. Pero ahora, aquel momento, algo típico en Jueces, no había rey. Muchas personas, yo estoy a explicarle, muchas personas piensan, no, nosotros no necesitamos guía, no necesitamos pastor, no necesitamos misionero, nada. Así nomás, solo nomás, vamos a ir como sin rey. ¿Quién era que se iba sin rey? Las hormigas decían que se iban, tienen reina, ¿no? ¿Quién era que se iba? Las langostas, ¿no? Se iban sin rey. Cada uno se va
las langostas se van y ¿qué hacen? Desastre hacen. Bueno, tienen rey, hacen lo que se les da la gana. El padre sí o sí quería establecer un líder para manifestar su voluntad en él. No significa que el líder tiene que someter al pueblo. Ese líder tiene que avanzar y los otros seguirle. Por eso dice que el pastor es el que encabeza a las ovejas y las ovejas le siguen y van dejando huellas y hasta la más perdida va viendo las huellas y le va siguiendo. Eso es importante, pero alguien tiene que encabezar. Ahora ellos están, dos ejércitos, los amonitas con sus generales, con sus sargentos, con sus militares, y un montón de israelitas sin líder, sin quien los guíe. Y ahí, ¿qué ocurre? Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? No, perdón. Quien comenzara la batalla contra los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Entonces los galaaditas ahí dijeron, quien se atreva a, ¡vamos! Ellos estaban ahí, ya me imagino el ejército acá. Alguien tiene que avanzar, alguien tiene que dar el primer paso. El que avance va a ser líder. Hoy en día todos quieren ser líder. Yo quiero ser líder, a mí nadie me reconoce como pastor, pero nadie quiere avanzar ante el enemigo, ante la situación difícil. Todos quieren ser líder cuando todo está ya cómodo, cuando ya tenés púlpito, ya tenés congregación, ya tenés miembros establecidos. Ahí quieren, yo quiero también ser líder. Pero cuando tenés que comenzar la batalla contra los amonitas, ahí te quedas. Eso es muy importante, hermano. La Biblia nos está enseñando. Era una palabra para los israelitas. El que se anime a guiar al pueblo, a defender al pueblo, el Padre le va a poner como líder. ¿Quién hizo eso? El rey David. El rey David peleaba por su pueblo, defendía a su pueblo, lloraba por su pueblo. Por eso el Padre le dio la posición de líder, de rey. La nota 18 y terminamos. Una traducción viviente dice, los líderes de Galaad se dijeron unos a otros, el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galaad. ¿Por qué todo Galaad? Porque eran galaaditas, los que estaban defendiendo en ese momento el territorio. Desde ahí se había aparecido antes el gobierno de Jair y ahora Jair había muerto, entonces no quedó líder. Entonces, ¿quién ahora quiere tomar ese puesto? Y el versículo 19 dice, no hay versículo 19. ¿Qué significa esto? Que esta historia continuará. ¿Y quién sigue para continuar? Jefté, galaadita. Acá aparece un nuevo juez. Jefté, galaadita. Y miren cómo le llama. Era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era de Galaad. Encima era hijo de una ramera. Yo cuando leo esto, sí o sí puedo entender. Acá nos quiere mostrar a David y al Mesías. David también su genealogía era dudoso, sospechoso. Él era menospreciado por sus hermanos porque probablemente él era fruto de una relación ilícita. Pero eso no le quitaba los méritos. En el judaísmo quieren menospreciar a nuestro maestro Yeshua. Ya en aquella época le querían menospreciar. Le llamaban, tú eres hijo de fornicación. Tú eres hijo ilegítimo. Hijo de un romano llamado Pantera, etcétera, etcétera. Y muchos, no, yo voy a defender a mi Mesías. Lo voy a defender. No. Nosotros tenemos que ver los méritos de Yeshua. Cómo él daba el primer paso por su pueblo. Cómo sea su linaje. Es por eso que muchos tienen incertidumbre acerca de la palabra. Porque hay muchas personas que le ponen a Yeshua en un estatus de Dios supremo, poderoso, y ya no pueden ver sus méritos. Yo no estoy diciendo, si usted le pone a Yeshua como Dios, no hay problema, está bien, excelente. Pero lo que hace que nosotros podamos seguirle a Él son sus
méritos. Nosotros no le podemos seguir a un Dios invisible, a un Dios que no habla, a un Dios que no hace nada. Nosotros le tenemos que seguir a alguien que actuó, que accionó, que se manifestó, que ejecutó acciones, que habló. Ese era Yeshua. Amén. Ese era Yeshua. Ese era David. David actuaba, se movía, se manifestaba. Por eso el pueblo le amaba. Amén. Bueno, entonces próximo miércoles vamos a hablar sobre Jefté. O sea, este juez que es interesante cómo va a pelear, pero no quiero spoilear, pero él hace una cosa un poco terrible, ¿no? Lo que él va a ser una prueba de cómo estaban viviendo los israelitas. Y por qué muchas veces la costumbre y la tradición son buenas, pero muchas veces cuando vos tomás esa costumbre o esa tradición como algo divino, te hace cometer locuras. ¿De qué estaré hablando? ¿De qué será? No se pierda el próximo miércoles, en la misma hora, por el mismo canal, Palabra Vida Eterna. Ahí vamos a estar compartiendo. Y gracias, hermano Ramiro, por acompañarnos. Yo quiero que salude un poquito, hermano Ramiro. ¿Puede él saludar? ¿Ven acá o giramos la cámara? A ver, vamos a ver si venía acá. A ver. Saludos. Ahí, mira ya. ¿Está saliendo? Ahí sale. Háblale a la cámara. Muy agradecido por estar en este hermoso país, Paraguay, ¿no? Muy bonito, muy hermoso, pero vine a conocer personas. Y más que personas, conocí una familia muy amorosa, muy cariñosa, muy servicial. Entonces me voy endeudado con este país. Me voy a este país con el corazón partido porque quiero quedarme, pero allá me esperan en Bolivia. Tengo que volver, ¿no? Muchísimas gracias al pueblo. Muchas gracias por tanto cariño, tanto amor. Sigamos adelante, sigamos las instrucciones porque el camino nos falta mucho. Amén. Y como dice hermano Pastor Emilio, un abrazo, rompe espalda. ¡Caña! Bueno, entonces así, con el hermano Ramiro pasamos un momento muy especial. Él conoció varios lugares y la promesa es que también nos espera allá. Y yo quiero viajar, yo quiero ir y compartir con los hermanos en Bolivia. Bueno, vamos a despedirnos. Shalom.